Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y verlos bien. Se ven bien. Por fuera. Por dentro ya no sé. Espero que también bien. Pues, ¿listos para la palabra, hermanos? Si quieren que o vemos una película. Algunos pensaron que la película, la de Cuarta de Guerra. Pues abran su Biblia, por favor, en el Salmo 34. Salmo 34, ya la semana pasada finalizamos con la serie Aprendiendo de los Hechos. El día de hoy vamos a tocar un tema que le he puesto, vean qué bueno es el Señor. Vean qué bueno es el Señor. Es un salmo de David, cuando se encontraba huyendo del rey Saúl, quien lo quería matar, cae con el rey de los filisteos y finge de alguna manera estar loco para salvar su vida. Y bueno, el Señor lo libra de sus más acérrimos enemigos, los filisteos. Y él escribe en el versículo 8 de este salmo, ustedes lo pueden leer completo en su casa y meditar en él, hacer un devocional, un tiempo devocional de este salmo, y dice así, Salmo 34, 8, gusten y vean que es bueno Jehová. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Versículo 9, teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vean qué bueno es el Señor. Si hay algo que tenemos que hacer o aprender, hermanos, nosotros como hijos de Dios, es a reconocer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que reconocer que Dios es bueno. Dile al que tienes a un lado, Dios es bueno. Ahora, reconocer su bondad, pero desde la perspectiva de Dios. Dejando atrás los conceptos que son humanos, que son limitados de lo que realmente es algo bueno. Porque culturalmente y humanamente hablando, tenemos un concepto de lo que es bueno demasiado limitado. Y a veces la perspectiva de Dios con relación a esto se queda muy corta. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la bondad de Dios, pero desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios. Tenemos que adentrarnos a todo aquello que viene de parte de Dios y que es una muestra de su carácter bondadoso. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? Bueno, los que no, espero que con el tiempo vayan aprendiendo que Dios es bueno. Tenemos que adentrarnos a todo aquello que viene de parte de Dios, que es una muestra de su carácter bondadoso, y que así podamos ver también y experimentar esa bondad de Dios a lo largo de nuestro caminar. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? A ver, levante su mano. Los que no, adiós. Nos vemos en el cielo. Bueno, si tú quieres vivir muchos años, bueno, el deseo es que lo vivas en la bondad de Dios. Que aprendas a vivir experimentando y viendo la bondad de Dios en esta tierra. Y que por medio de esa bondad, también nosotros podamos darle respuestas a Dios cada vez más dignas de su nombre. Nuestras respuestas a Dios tienen que ir creciendo. Nuestra obediencia a Dios, nuestro conducirnos en esta tierra debe de ser cada vez más digno de su nombre, de su deidad, de su bondad. ¿Qué tanto has experimentado la bondad de Dios en tu vida? Porque somos buenos para intelectualmente hablar de la bondad de Dios. Todos de alguna manera le hemos experimentado la bondad de Dios. Nos despertamos y decimos, gracias Señor por un día más. ¿Cuánto le dieron gracias el día de hoy al Señor por un día más? Y es por su bondad que pudimos despertar. Pero lo que verdaderamente importa es
¿Qué está produciendo esa bondad en nuestra vida? Eso es lo que importa. De nada sirve que un esposo le diga a su esposa que es la mejor mujer del mundo y reconozca que es una mujer sujeta, que es una mujer respetuosa, casta, si la trata mal toda su vida y nunca la considera y nunca esa bondad le produce a él un comportamiento distinto hacia con ella, ¿verdad que no? No tiene sentido. De nada sirve que reconozcamos que Dios es bueno y que estemos reconociendo su bondad de nuestro día a día si esa bondad no está produciendo nada en nuestro corazón. En nuestro corazón se tiene que producir algo al tener contacto con la bondad de Dios. Nuestro carácter tiene que ir siendo transformado, nuestras respuestas tienen que ser cada vez más dignas de Dios. La mayoría de las personas viven creyendo en una bondad o en un tipo de bondad que no produce respuestas dignas a Dios. Tú puedes salir al mundo y preguntar de los que creen en Dios, ¿cuántos de ellos creen que Dios es bueno? Y te van a decir, la gran mayoría te va a decir que sí creen que Dios es bueno. No, yo a Chuyito le doy gracias todas las mañanas. No, yo a mi Jesucito. Y no, yo a Dios. Pero realmente ese tipo de bondad que ellos están reconociendo o que en ocasiones nosotros llegamos a reconocer, ¿está produciendo respuestas cada vez más dignas de Dios? Porque la mayoría no sucede eso. En la mayoría de las personas ese tipo de bondad que reconocen de Dios no produce respuestas dignas. Y esto es por el simple hecho de que ese tipo de bondad está más fundamentado en el deseo humano que en el correcto conocimiento de Dios. Creemos que Dios es bueno, cada vez más bueno, conforme cada vez más va cumpliendo nuestros deseos. Es ese tipo de bondad que se fundamenta en el deseo humano y no en el correcto conocimiento de Dios, no en la genuina experiencia con el Espíritu Santo. De manera que es un reconocimiento sumamente emocional que al momento que se termina esa emoción, se termina nuestra respuesta a Dios. Mira, yo sé que todos en algún momento hemos experimentado alguna respuesta de parte de Dios a alguna petición que le hemos hecho, sea de sanidad, sea de provisión, sea de restauración, sea de muchas cosas. Y cuando lo recibimos de parte de Dios, la emoción entra en nuestro corazón a tal grado que desbordamos y decimos, qué bueno eres, Señor, gracias porque respondiste y no. Pero es ese tipo de conocimiento de su bondad que pasa la emoción e inmediatamente cesan las acciones de gracias. Ya no hay acciones de gracias, ya no hay ese esfuerzo por comportarnos como es digno de Dios. Cuando el hombre mantiene un concepto equivocado de la bondad de Dios, o su concepto de bondad, de la bondad de Dios, está más fundamentado en sus deseos que en el correcto conocimiento de Dios y su experiencia con el Espíritu Santo, ese tipo de concepto equivocado, de pensamiento erróneo, no le permite avanzar en el despojo de sí mismo para vivir en la plena confianza en Dios. Ya no hay un despojo, ya no hay una entrega, un sacrificio vivo. Porque se nos ha olvidado que Dios es bueno. Ya no nos acordamos que esa bondad que Dios tiene para con nosotros nos demanda que nos despojemos de nosotros mismos para aprender a vivir en la plena confianza en Dios. Por eso muchos cristianos se estancan en su vida cristiana. Se estanca aquel menguar del yo, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de la vanidad. Se estanca aquel menguar del yo y por lo tanto se deja de crecer
en Cristo Jesús. Deja de crecer Cristo en mí. Esa palabra menguar que utilizó Juan el Bautista, refiriéndose en su relación con Cristo Jesús, en donde él claramente sentía y creía que debía menguar para que Cristo creciera en él, implica ir disminuyendo hasta desaparecer. Es lo que Dios quiere, que vayan disminuyendo nuestros deseos personales, que vayan disminuyendo nuestro yo hasta el punto que sea Cristo en mí. Olvidarnos del concepto correcto de la bondad de Dios nos estanca. ¿Sabes en lo que tú tienes que trabajar en tu vida para parecerte más a Cristo? Piensa en 3 cosas en las que tú tengas que trabajar urgentemente de tu vida, de tu carácter, para parecerte más a Cristo Jesús. No, yo sé que me falta mucho. ¿Y qué estás haciendo? Porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es trabajarlo. El correcto conocimiento de que Dios es bueno te va a llevar a querer trabajarlo, a buscar trabajar para que tú mengues y sea Cristo quien crezca en ti. De otra manera nos estancamos. Es como aquel hombre que toma una ruta en su vehículo, una ruta que le permite moverse con rapidez y sin peligro hacia su destino, de manera que la toma todos los días y ya se sabe ese caminito que le permite llegar con rapidez y seguro hacia su destino. Pero llega un punto en el que comienza a encontrar ciertos baches en el camino, o incluso comienza a encontrar algo de tráfico, a tal punto que comienza a buscar una ruta alterna que le permita seguir su trayecto tal y como él espera que sea, con rapidez y seguro. Así es aquel que tiene el concepto equivocado de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, o en el caso nuestro, pasa lo mismo cuando consideramos lo que es bueno para nosotros mismos. En nuestro concepto humano de bondad, mantenemos el mismo camino y el mismo rumbo en tanto creamos que es el más adecuado. Mientras creamos que es el que nos lleva hacia el fin que esperamos con rapidez y seguridad, estamos dispuestos a tomarlo. Pero al encontrar ciertas incomodidades en ese camino, preferimos buscar un actuar alterno que nos regrese a la comodidad que nosotros esperamos de acuerdo al concepto que tenemos de lo que es bueno. Por eso ves muchos hombres diciendo que donde sienten paz, allí es. ¿Por qué? Porque su camino espera que sea siempre de paz. Y cuando se perturba la paz, para ellos es una señal de que tienen que cambiar de camino, lo cual es un riesgo total, un peligro para que dejen de andar en la voluntad de Dios. Lo mismo pasa en todo a nuestro alrededor. Mira, ¿qué pasa cuando tú vas a un restaurante que te gusta la comida? Vas muy seguido. O a la fonda de Doña Petra, que cocina rico, pero de repente ves que ya no cocina tan rico. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Se me hace que ya le bajó la calidad. ¿Qué haces? Buscas otro restaurante, buscas otro lugar donde comer. Es lo que pasa con cualquier tipo de comida, con cualquier marca de ropa incluso. La consumes mientras satisfaga lo que tú crees que debe de ser bueno o es bueno. ¿Te gusta ese tipo de ropa porque es de buena calidad? De repente ves o sientes que ya no es de tanta calidad, cambias de ropa. Lo mismo con los medicamentos y con cualquier otra cosa. La cuestión está, hermanos, en que equivocadamente aplicamos este mismo principio a la bondad de Dios.
equivocadamente aplicamos este mismo tipo de pensamiento. Y es esto lo que marca en muchas ocasiones nuestra conducta para con Dios de acuerdo a su bondad. Cuando ya la bondad que yo considero bondad no es la que me llena, la que me satisface, entonces yo busco rutas alternas que me vuelvan a aquel sentimiento de comodidad y de plena satisfacción que mi carne necesita para continuar la vida cristiana. Pero la realidad es que no podemos cambiar a Dios cuando ya no actúa de acuerdo con nuestras expectativas. Puedes cambiar tu restaurante donde comes, puedes cambiar la ruta de tráfico que utilizas, puedes cambiar la marca de ropa, puedes cambiar los medicamentos y cualquier otra cosa que ya no te satisfaga, pero a Dios no. A Dios no lo podemos cambiar cuando Dios ya no actúa de acuerdo con nuestras expectativas y querer tomar un camino alterno. Porque nosotros entonces lo que estaríamos haciendo es dejar la bondad de Dios. La cual, a diferencia de cualquier otras cosas, la bondad de Dios no cambia. Su bondad no disminuye, su bondad no aumenta, porque su bondad es perfecta. Y si ya no sientes que te satisface la bondad de Dios, no es Dios el que tienes que cambiar, no es un camino distinto el que tienes que tomar fuera de su palabra, eres tú quien tiene que ajustarse. Somos nosotros quien tenemos que ajustarnos a la bondad de Dios. Porque entonces estaríamos abandonando a Dios y su bondad y le estaríamos cambiando por seguir nuestro propio concepto de lo que es bueno, nuestro propio concepto de la bondad de Dios. Los caminos de Dios, hermanos, son perfectos, todos justos y todos verdaderos. Nosotros somos los que podemos llegar a menospreciar esa bondad cuando esa bondad no se ajusta a nuestros propios estándares o a nuestras propias expectativas de vida. Pero eso no significa que Dios haya dejado de ser bueno. Dios sigue siendo bueno al mismo nivel que lo ha sido desde la eternidad y lo será hasta la eternidad. Nunca, absolutamente nunca en tu vida, Dios te ha mostrado una bondad menor o una bondad mayor. Él te ha mostrado su bondad perfecta. Somos nosotros los que a veces nos sentimos equivocados o nos sentimos despreciados. Los caminos de Dios son perfectos. Querer cambiar a Dios o querer que Dios se ajuste a nuestro propio estándar o a nuestra propia expectativa de vida sería como pedirle a Dios que sea menos Dios. ¿Cuántos creen que Dios pueda ser menos Dios? Eso es imposible, Dios es Dios. Pero es inconscientemente lo que nosotros pretendemos cuando queremos que Dios sea bueno en la expectativa que nosotros tenemos de lo que es bueno. Es que para mí sería bueno tal cosa. Y Dios no te ha querido responder esa oración o no ha querido que tengas ese tipo de vida o estilo de vida. Pretender forzar a Dios para que te lo dé es decirle: Dios, yo quiero que tú seas menos Dios. O sea, no seas tan exagerado. Quiero que seas menos Dios para que así tú puedas darme lo que yo creo que es bueno para mí. Es como cuando un hijo quiere que su padre sea menos precavido para que le deje hacer todo lo que él quiere. O que la justicia sea menos justa para que pase por alto ciertos delitos. Es imposible. No podemos pedirle a Dios que sea menos Dios para que nos dé lo que creemos que es bueno para nosotros. Porque entonces Él dejaría de ser bueno para convertirse en un genio que cumple deseos, lo cual es algo imposible.
Por eso, mis hermanos, hay muchas personas negando a Dios. Por eso hay muchas personas que menosprecian la bondad de Dios y niegan que realmente Dios sea bueno, simplemente porque no se ajusta a su visión humana de lo que realmente es bueno. A ver, si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió esto? Y si Dios fuera bueno, ¿por qué hizo aquello? ¿Por qué no me dio lo que yo le pedía? Es que no, lo que pasa es que tú quieres que Dios sea menos Dios. Y eso es imposible. Ajusta tu visión de bondad a lo que Dios dice que realmente es bueno, a quién es Él, para que entonces puedas comprender su buena voluntad agradable y perfecta. Porque hermanos, Dios es absolutamente bueno. Indiscutiblemente o independientemente de lo que nosotros estemos pasando o enfrentando, Dios es bueno. Si tú sientes que Dios no ha sido bueno por alguna circunstancia en específico, no es porque Dios no haya sido bueno, es porque tú deseas que Dios sea menos Dios. Ajusta tu visión de la vida, ajusta tu visión de Dios para que puedas alcanzar el nivel que Dios quiere darte. No podemos pedirle a Dios que sea menos Dios. Dios es absolutamente bueno y no deja de ser bueno simplemente por el hecho de que algunos crean que no lo es, o por el hecho de que nosotros, por nuestro comportamiento o en ocasiones nuestro mal comportamiento, podamos llegar a reflejar que Dios no es bueno. Dios es bueno desde la eternidad y hasta la eternidad, y no hay en Él sombra de variación. Él es inmutable en su bondad y en cada uno de sus atributos, absolutamente bueno. Aunque todo el mundo, todos y cada uno de los habitantes sobre esta tierra se pusieran de acuerdo para ir en contra de Dios y llegaran a la conclusión de que Dios no es bueno, eso no le quitaría a Dios ni un gramo de su bondad. Dios seguiría siendo bueno en lo absoluto. Así es Dios, bueno en todo su esencia, en todo su esplendor. Ahora, ¿qué significa que Dios es absolutamente bueno? La palabra bueno, o cuando decimos que algo es bueno, usualmente queremos decir que es agradable, que es satisfaciente, saludable o que conduce a la felicidad. Eso es lo que comúnmente tratamos de decir cuando algo es bueno. Según el diccionario de la Real Academia Española, la bondad es aquello que es de valor positivo, aquello que es útil, gustoso, apetecible, agradable y divertido. Eso es bueno, según el diccionario de la Real Academia Española. Ahora, bajo este concepto, repito, útil, gustoso, apetecible, agradable y divertido, bajo este concepto que inconscientemente todos los hombres sobre la tierra arrastramos, en cualquier idioma, bajo este concepto surge un gran problema. Es el problema de la subjetividad. ¿Por qué? Porque aquello que es de valor positivo, útil y agradable para una persona puede llegar a ser de poco valor para otra. Aquello que es útil, positivo y agradable para uno, algo que puede producir felicidad y descanso en una persona, puede ser detestable, desagradable y una desgracia para otra. Nos enfrentamos con el problema de la subjetividad. Entonces, ¿cómo yo puedo saber lo que es bueno cuando lo que es bueno para ti quizá no lo sea para mí? Lo que a ti te sea útil, a lo mejor para mí no. Bueno, según la Biblia, la bondad es todo aquello que forma parte de la voluntad de Dios y que termina por ser agradable y proveer felicidad a los que participan de ella.
Eso es lo bueno. Todo aquello que participa, repito, de la voluntad de Dios, que forma parte de la voluntad de Dios y que termina por ser agradable y provee felicidad a todos los que participan de ella, de esta buena voluntad. Es decir, que la bondad para nosotros como cristianos no es simplemente aquello que es útil, no es solamente aquello que es gustoso, apetecible, agradable o divertido o de valor positivo, sino que para nosotros como cristianos la bondad está determinada por lo que Dios es, por quién es Dios y todo aquello que nos ha revelado a través de su palabra. De manera que todo aquello que está en armonía con su naturaleza, entonces es absolutamente bueno. Aun cuando no nos parezca divertido, aun cuando en ocasiones no parezca agradable, aun cuando a veces no sea apetecible, pero si forma parte de la voluntad de Dios, es absolutamente bueno. Y seguramente va a proveer felicidad si participamos de ello. Todo aquello que está en armonía con su naturaleza es absolutamente bueno, aunque en ocasiones no nos guste o no sea agradable a los hombres. Por ejemplo, abre tu Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25 al 27, le voy a dar lectura y dice así: grandes multitudes iban con él, hablando de Jesucristo, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, para la mayoría de las personas que ignoran quién es Dios, que ignoran la naturaleza de Dios, que ignoran su palabra, esto puede llegar a ser algo conflictivo con sus sentimientos o con sus razonamientos. Algunos pueden llegar a malentender la idea que Dios quiere transmitir en este pasaje. Porque lo que literalmente está diciendo, hermanos, es que para ser discípulos de Jesús tenemos que estar dispuestos a apartarnos de todo aquello que nos estorbe para hacer su voluntad. Sea el papá, sea la mamá, sea la esposa o el esposo, sean los hijos o cualquier otra persona. Y aún negar nuestra propia vida. Esto llega a causar conflicto con la mente humana. Ahora, esto pudiera no parecer bueno. Porque si nos basamos en el concepto limitado del hombre, lo cual dice que no es agradable, que lo bueno tiene que ser agradable, entonces si no es agradable, entonces no es bueno. ¿Cómo va a querer Dios que yo haga esto? ¿Cómo va a querer Dios que yo me conduzca de esta manera? Y eso aplica muchas veces en el tema de disciplina, ¿no? Si causa llanto, no es bueno. Si causa dolor, no es bueno. Pudiera parecer este pasaje no bueno, pero ahí choca con el concepto de que Dios es absolutamente bueno. Bueno, es que la realidad, hermanos, es que Dios es absolutamente bueno debido a que esto que está indicándonos en su palabra a través de Lucas es la forma en la que Dios puede llegar a salvar muchas generaciones de pecadores en nuestra familia. Y lo que aparentemente no es bueno según nuestro concepto humano, llega a ser sobremanera bueno cuando vemos muchas generaciones que son salvas por medio de Cristo Jesús.
debido a la determinación que tomamos de no permitir que nada nos estorbe para seguir los caminos de Dios. Y eso ha pasado muchísimas veces. Lo mismo pasa con pasajes similares como Juan 12:25, en donde dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es que Dios no quiere que te la pases reprimiendo tus deseos y tú dale a la vida. No, es que tu concepto de bueno es muy limitado. Lo que es bueno para ti te produce felicidad momentánea y pasajera. Lo que es absolutamente bueno en Dios te produce vida abundante y vida eterna. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Que para nosotros como cristianos, todo lo que es bueno viene de Dios. Un Dios que es absolutamente bueno. Y seguir sus planes nos permite tener algo agradable, pero no solamente de manera momentánea o intermitente, porque es lo que muchos viven, bondades intermitentes. Una bondad que es cuando Dios cumple tus deseos, pero deja de ser bueno cuando no los cumple. Vuelve a cumplir algo que tú querías y entonces vuelve a ser bueno Dios, pero después no responde una de tus oraciones y dejas de ver la bondad de Dios. Seguir los planes de Dios nos permite tener algo bueno, pero no solamente de manera momentánea o intermitente, sino algo bueno o algo agradable que es perdurable. Seguir la bondad de Dios nos lleva a experimentar la felicidad, la cual puede ser en el momento presente o puede ser en el momento futuro. Pero Dios siempre seguirá siendo bueno. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Que fuera de Dios toda bondad es subjetiva. Fuera de Dios toda bondad depende de tu entendimiento, de tu corazón, de tus deseos. Cada hombre puede hablar de lo que cree que es bueno, pero en Dios se marca lo que es bueno en lo absoluto, en términos generales y absolutos. Es bueno para todos, indiscutiblemente es bueno aunque otros no lo sientan así. El que yo pueda dudar de que la voluntad de Dios sea buena no significa que en realidad no lo es. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, indistintamente de mis sentimientos o emociones. Él sigue siendo bueno, nosotros tenemos que gustar de esa bondad. Nosotros tenemos que confiar en que Dios es absolutamente bueno. El cristiano necesita apegarse al deseo de Dios, a fin de que sea en la voluntad de Dios que pueda llegar a experimentar que Él es absolutamente bueno. De lo contrario, va a ser una montaña rusa de emociones en todos los días que Dios les permita sobre esta tierra. Y nos vamos a querer aferrar a cosas que Dios simplemente no quiere darnos porque Él es bueno. Si Él no quiere darte riqueza es porque Él es bueno. Si Él no quiere darte un marido y tú eres una mujer piadosa, es porque Él es bueno. O una esposa. Lo que sea, o hijos incluso. Si Él quiere llevarse a pronta edad a uno de tus hijos o permite la muerte de algún familiar querido, aún ahí está la bondad de Dios. Dios sigue siendo bueno indistintamente de lo que llegamos a pensar o a sentir. Nosotros necesitamos apegarnos al deseo de Dios. Dios es bueno y es absolutamente bueno. Todos sus caminos son verdaderos, son justos, son perfectos y nosotros tenemos que aprender a ver la bondad bajo la perspectiva de ese Dios que es bueno. Ahora, todo el mundo, hermanos, todos, absolutamente todos los seres creados, participamos de la bondad de Dios. Si Dios es absolutamente bueno, significa que es bueno para con todos.
Si no fuera bueno para con todos, dejaría de ser absolutamente bueno. El Salmo 145, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional, dice: el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Eliud le dijo a Job que Dios no respeta más a uno que a otro, porque todos son obra de sus manos, tanto el rico como el pobre. Y Él es bueno para con todos. Otra versión dice que Dios es cariñoso para con toda su creación. De manera que no hay nadie en esta tierra que no haya probado la bondad de Dios. De manera consciente o inconsciente, todos participamos de esa bondad, aunque sí podemos experimentarla en distinta medida. ¿Qué significa esto? Que podemos crecer en nuestra experiencia de la bondad de Dios. Es decir, cada día nosotros podemos ver a Dios con una bondad mayor hacia nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Bueno, si la bondad de Dios se refiere a todo aquello que va de acuerdo con su naturaleza y su voluntad, entonces significa que se necesita conocer a Dios para conocer la bondad de Dios. Y es en la medida que lo vamos conociendo de manera real, no intelectual, que podemos crecer y participar de una mayor medida de bondad, de la bondad de Dios. Yo les aseguro que aquí hay personas que pueden tener un concepto, una perspectiva de que Dios es bueno mayor que otros. Hay otros que creen que Dios es bueno, pero siguen con su reserva en cuanto a lo que ellos quieren que Dios les dé. Y hay otros que han aprendido a ver la bondad de Dios en los deseos de Dios para con ellos. Por lo tanto, podemos crecer en nuestra experiencia de la bondad de Dios, de manera que esa experiencia nos permita responderle de una mejor manera. Primeramente, todos de alguna manera podemos participar de la bondad de Dios a través de todo lo que ha creado. La vida expresó su bondad, Dios expresó su bondad, a todos los hombres, y puede ser experimentada por todos de una manera visible, ojo, visible, y esto es a través de todo lo que Él ha creado. El relato de la creación en el libro de Génesis se puede observar constantemente la frase: y vio Dios que era bueno, ¿sí o no? En el versículo 31 del capítulo 1 dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Pablo expresó en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, que desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Dice, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y por lo tanto no reconocer cierta participación en su bondad. Por lo tanto, poder participar de esta creación es experimentar la bondad de Dios al conocer su gloria y su poder en un grado mínimo de lo que Dios ya nos ha revelado de su bondad. Pero participamos de ella, conocemos su bondad. En el Salmo 8, el salmista asocia precisamente el tema de la creación a la bondad de Dios para con los hombres. Él dice en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
y después hace un contraste de todo eso con el hombre. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Fíjate cómo el hombre puede experimentar la bondad de Dios por medio de la creación, de manera que todo eso glorioso que Dios creó lo sujetó bajo la mano del hombre. Todo. Por eso el hombre puede conquistar tantas cosas. Ahora, la bondad de Dios sigue creciendo, nuestra perspectiva sigue creciendo en la medida que lo vamos conociendo. Por un lado, podemos llegar a conocer que Dios es el creador de todas las cosas. Pero por otro lado, también podemos ver la bondad de Dios a través de que sustenta todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. La bondad de Dios rodea toda la creación. Cada día, hermano, que tú vives está impregnado de su bondad a causa de su sustento. Tú duermes y tú despiertas porque el Señor te sustenta. Y eso es parte de su bondad. Él nos permite todas las cosas que tenemos y cada día es un regalo de su mano. Todo lo que podemos poseer, todo lo que podemos llegar a experimentar es un regalo de su mano. El apóstol Pablo le dijo a las personas que lo querían hacer Dios, allá en Listra, en Hechos 14, versículo 15, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: amigos, ¿por qué hacen esto cuando lo querían hacer Dios? Dice: nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles para volverse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el pasado, dice, Él permitió que todas las generaciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Nunca. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Y todo esto es una muestra clara y una prueba de que Dios es bueno. Fíjense, hay personas que creen que Dios creó todas las cosas, pero hay personas que no creen, esas mismas personas que creen que Dios creó todo, no pueden creer que Dios las sustenta, que Dios tiene cuidado de su creación, y niegan así la bondad de Dios. Muy pocas veces valoramos la bondad de Dios en este punto, porque nos acostumbramos a su bondad como algo a lo que Dios está obligado a hacer. ¿Tú crees que Dios está obligado a darte un día más? ¿Por qué lo hace? Porque Dios es bueno. ¿Cuántas veces lo valoras de esa manera? ¿Tú crees que Dios está obligado a darte una casa, a darte un carro, a darte el sustento del día a día, a que comas carne? ¿Tú crees que Dios está obligado a darte para que puedas darte tus gustos y salir de vacaciones? No, de ninguna manera. Él lo hace porque es bueno, pero nos acostumbramos a todo ello al grado de que creemos que es una obligación de parte de Dios, porque lo que no nos da le reclamamos, porque lo que no nos da nosotros nos ponemos con un corazón insatisfecho, con un descontento hacia lo que Él está permitiendo en nuestras vidas o a lo que nos está negando en nuestras vidas. Olvidarnos de esto, hermanos, sin duda alguna nos va a llevar a la queja y a la insatisfacción constante. Es lo que experimentó el pueblo de Israel en el desierto. Mira, Dios no tenía ninguna obligación de sacarlos de esclavitud, mas sin en cambio los sacó de la esclavitud. No tenía ninguna obligación de librarlo de la mano de los egipcios al cruzar el mar, mas sin en cambio lo hizo. No tenía obligación de sustentarlos en el desierto y sustentar incluso sus ropas, mas sin en cambio lo hizo. Pero el pueblo dice que siempre mantuvo queja por lo que Dios no le daba. Se acostumbró a la bondad de Dios y comenzó a ver esa bondad como una obligación de Dios para con ellos. Y se llenó su corazón de queja, de insatisfacción, ingratitud.
así como Él vive el mundo hasta el día de hoy, en una queja contra Dios constante. Nunca considera el mundo el aliento de cada día, que es por su bondad, que somos sustentados por su bondad. Nunca lo consideramos, hermanos. Ay, ¿por qué me enfermé? ¿Y por qué no tengo dinero? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué hablan mal de mí? Hermano, la bondad de Dios sustenta tu vida. Y si no quieres que nada te acontezca, pídele a Dios que te quite la vida, como lo hizo Job. Si ya no me vas a dar esto, quítame la vida. Pero yo te aconsejo que mejor busques ver la bondad de Dios en toda tu manera de vivir, para que tu respuesta a Él sea muy diferente, para que dejes la queja, la insatisfacción, para que dejes la ingratitud y comiences a ver que Dios es absolutamente bueno contigo. La bondad de Dios, mis hermanos, es expresada a todo ser creado, pero la vamos a experimentar en mayor proporción en la medida que vamos conociendo a Dios y nos disponemos a obedecer a Dios. A mayor obediencia a su palabra, mayor experiencia con Dios y mayor reconocimiento de su bondad tendremos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, hasta aquí podemos experimentar cierta bondad. Pero la realidad es que Dios fue aún todavía más profundo que esto. No solamente al habernos creado, no solamente al habernos sustentado, sino que también Dios muestra su bondad al habernos comprado a precio de sangre. Mira, por un lado te creó. ¿Estás agradecido porque Dios te creó? ¿O hubieras preferido no nacer? No, ¿verdad? Si estás aquí dices, gracias Señor porque estoy aquí. Bueno, te creó y te sustenta. Aquí no sé quién sea el más chiquito, pero supongamos que el más chiquito tiene 15 años. 13, ya dijeron por ahí, 13. Mira, durante 13 años Dios te creó y durante 13 años mínimo te ha sustentado, te ha sostenido. Y no sé quién sea el mayor, a ver quién es el mayor. ¿Cuántos? 67. ¿Quién da más? ¿Igual? Ok. Vendido. Durante 67 años lo ha sustentado. Como Policarpo cuando lo estaban quemando, lo iban a punto de quemar. Niega a tu Señor durante 80 y tantos años, no recuerdo cuántos. Me ha hecho el Señor bien y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo yo habría de negar hoy a mi Señor? Préndele, le dijo. No solamente, mis hermanos, nos creó y nos ha sustentado en todos y cada uno de los años de nuestra vida, sino que adicionalmente el Señor mostró su bondad para con nosotros por su salvación en Cristo Jesús. Es decir, que Él nos compró a precio de sangre. Suena absurdo que tenga que comprar lo que Él mismo creó y sustenta, ¿verdad? Pero debido a su naturaleza justa, Él tuvo que pagar un precio para regalarnos su salvación. Y eso es parte de su bondad. Es su salvación la que nos lleva a experimentar la bondad de Dios de una manera más profunda. ¿Conoces personas que reconocen a Dios porque les da de comer? Aun cuando no son cristianas, aun cuando no son nacidas de nuevo. Muchas. No se necesita ser nacido de nuevo para darle gracias a Dios por el alimento. Pero hasta ahí llega su experiencia de la bondad de Dios. Hasta ahí. Y no es sino hasta que reconocen la salvación de Dios en Cristo Jesús que pueden experimentar un grado mayor de bondad, de esa bondad absoluta, de una manera más profunda. Porque ahí, mis hermanos, en el reconocimiento de la bondad de Dios en su salvación es el comienzo, es donde comienza una comunión tan íntima con Dios que nos permite ir conociendo a Dios y experimentarlo de una manera cada vez más profunda en todas las cosas que enfrentamos. A partir de ahí, hay 3 aspectos en los que se manifiesta la bondad de Dios
y que vemos involucradas en toda nuestra manera de vivir como cristianos. Todos aquellos que ya hemos experimentado su bondad por su salvación y que hemos comenzado esa comunión íntima con Dios que nos permite conocerlo más por su Espíritu Santo a través de su palabra, podemos participar de estas tres manifestaciones de su bondad. La primera es la misericordia. Es decir, sabemos que misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, eso es misericordia. Pero también misericordia en la palabra nos habla de un cuidado bondadoso de Dios. Dios cuida bondadosamente de los que son suyos. Esa es misericordia y es una manifestación de su bondad. Y número dos, a través de su gracia, es decir, la provisión de todas las cosas que son necesarias para nuestro día a día. Y eso es bondad. Ojo, necesarias, hermanos. Necesarias. Y número tres, el amor. Es decir, en el perdón y la disciplina que restauran nuestra vida en el día a día, en todo lo que podamos llegar a enfrentar. La corrección amorosa de Dios que nos permite seguir participando de esa bondad. Misericordia, gracia y amor son tres manifestaciones continuas que nosotros podemos, de las cuales nosotros podemos participar cuando reconocemos su bondad. Estos tres aspectos que forman parte de la naturaleza de Dios operan dentro de la bondad de Dios. Es decir, que Dios, al manifestar misericordia, gracia y amor, nos está expresando en todos los sentidos que Él es bueno para con nosotros. Cuando Dios cuida de ti de una manera bondadosa y tierna, cuando Dios te provee todo lo que es necesario en tu día a día, y cuando Dios te perdona y aun cuando te disciplina y obra en tu restauración en medio del dolor, de la aflicción, incluso del pecado, cuando Dios te corrige con amor, entonces tú estás participando de la bondad de Dios. Y puedes dar respuestas distintas a Dios. Ya no es esa queja, ya no es esa insatisfacción, ya no es ese miedo, ya no es esa constante vaciedad, sino que ahora podemos reconocer que Dios es bueno, que es misericordioso, que nos da su gracia y su amor en todo tiempo. Mira, Pablo le recuerda esta bondad a los hermanos en la iglesia de Éfeso. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pablo les recuerda esta bondad y estos tres aspectos de la bondad de Dios a los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Mira, el Señor, hermanos, nos mostró su bondad al trasladarnos de una vida miserable a una vida de herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Nos puso bajo su cuidado, en el hueco de su mano. Nos provee todas las cosas que son necesarias para cumplir con su perfecta voluntad y plan perfecto. Y es capaz de perdonarnos todos los pecados y disciplinarnos con tal de mantenernos en esa bondad.
Si siendo enemigos, dice la Escritura, fuimos reconciliados, estando ahora reconciliados con Dios, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Pero a veces andamos pidiendo cosas que Dios no quiere darnos. A veces andamos peleando por cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y dejamos de ver su bondad. Mira, a esto se refería David cuando escribió el Salmo 34. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero a los cristianos nos hace falta todo, hermanos. Todo nos hace falta constantemente. Si no es una cosa, es otra cosa, pero el chiste es renegar por algo y dejar de ver esa bondad de Dios. Dejar de gustar y ver que es bueno Jehová. Al día de hoy a los cristianos nos falta más comunión con Dios, más experiencia con la bondad de Dios. Fíjate, estas palabras del Salmo 34 son palabras de un hombre que para nada estaba pasando momentos bonitos. Para nada le estaba yendo bien a David en ese momento. Humanamente hablando, lo que estaba enfrentando no era para nada agradable. Humanamente hablando, no era nada positivo y no era nada útil. Y mucho menos divertido según el concepto humano de bondad. Pero conocía a Dios. Mira, difícilmente una persona que no conoce a Dios a un grado íntimo puede percibir la bondad de Dios en momentos como los que David estaba enfrentando. Difícilmente una persona que no conoce a Dios a un grado íntimo puede ver la bondad de Dios en la escasez económica. Puede ver la bondad de Dios en la enfermedad mortal. Puede ver a Dios en la falta de bienes materiales. Difícilmente. David hasta este punto, hermanos, había huido de ciudad en ciudad, escapando de aquel a quien él llegó a considerar como un padre. ¿A cuántos de ustedes su papá les han querido dar crán? ¿A ninguno? Bueno, para David Saúl llegó a ser como un padre, mas sin en cambio de la noche a la mañana lo persiguió y lo cazó como un animal. Sufría hambre, sufría desvelos, frío, estaba en la calle. Mas sin en cambio él dijo: vean que es bueno el Señor. Vean que Jehová es bueno y es feliz el hombre que confía en él. En medio de todo, David pudo ver y declarar que el Señor es bueno. Y no solamente eso, sino que vale la pena confiar en el Señor. Ahora, ¿tú crees que nosotros podamos ahora en nuestros tiempos experimentar el mismo Dios del cual estaba hablando David? ¿En el contexto en el que nosotros estemos viviendo? ¿O quieres, para experimentar a Dios y su bondad, vivir el mismo contexto que estaba viviendo David? Pídele a Dios que te persigan unos mercenarios, o que vivas en la calle, o que no tengas que comer. Nosotros, si David pudo experimentar la bondad de Dios en contextos tan desagradables, humanamente hablando, sin duda alguna, hermanos, nosotros podemos experimentar esa misma bondad en el contexto que nosotros estemos enfrentando. Su bondad es para siempre. En el Salmo 118, desde el versículo 1 hasta el último versículo, se expresa: porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Alaben a Jehová porque Él es bueno, dice el versículo 1. Para siempre es su misericordia. Su cuidado bondadoso para los que le temen y en Él confían es perpetuo, para siempre. Aunque no tenga leche, aunque no tenga leche. Aunque no tenga gasolina, hermano, vende una llanta y cómprate 10 litros de gasolina.
Pero en ocasiones no alcanzamos a ver la bondad de Dios, su misericordia, a causa de estar sumamente metidos en nosotros mismos, en nuestro dolor o en nuestros deseos. ¿Tú crees que David no lloraba? Muchas veces lloró. De ver lo que estaba enfrentando, no sabía y ni entendía por qué, pero conocía a Dios. Dios es bueno. La realidad es que Dios sigue siendo bueno y su bondad sigue siendo digna de proclamarse no solamente con nuestros labios, sino con nuestros actos. Sin importar lo que estemos enfrentando, al final la bondad de Dios está ahí presente. Tú decides si quieres encargar una ruta alterna, o decirle a Dios que sea menos Dios, o decirle a ti mismo que se ajustarte a esa bondad. David sabía que sin importar lo que estuviera enfrentando, Dios es bueno. Su bondad permanece para siempre. Por eso también escribió en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Mira, si algo me sustenta es saber que Dios es bueno. Pero muchos ya están desmayados, están somnolientos, o por lo menos mareados, a causa de lo que están enfrentando y por no ver la bondad de Dios. Por eso dice en el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Espera a Jehová, es que yo no sé por qué me pasa. Espera a Jehová y esfuérzate, Dios es bueno. Y va a ser bueno para siempre. El que tú no lo creas no le va a quitar bondad a Dios. No agarres rutas alternas, aguarda en el Señor. Mira, ¿qué tanto estás tú dispuesto o dispuesta a esperar para ver manifestada la bondad de Dios a nuestras vidas o a tu vida? ¿Qué tanto estás dispuesto? No, pues nomás un añito, y si en ese año no se arregla, o como aquella edad conocimos una persona que nomás Dios no le respondió su oración y se fue a la católica otra vez, a adorar a la guadalupana y a las peregrinaciones. ¿Qué tanto estás dispuesto o dispuesta a esperar para ver la bondad de Dios? Su bondad, no la tuya. ¿Qué tanto estás dispuesto a esperar? Jeremías tenía este mismo entendimiento. Abre tu Biblia en Lamentaciones capítulo 3. Le voy a dar una lectura rápida a Lamentaciones 3. Es un pasaje extenso, tú puedes leer todo el capítulo 3, es un capítulo pero extremadamente hermoso. Yo le voy a dar lectura rápidamente a algunos textos. Lamentaciones 3:1 dice así, está escribiendo Jeremías y dice, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor, o sea, de su disciplina. Yo he visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y de aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad.
Versículo 18. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Versículo 21, y observen bien. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. ¡Wow! Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin hay esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o causarles dolor. Hasta ahí. Qué impresionante, hermanos, es este texto. Pero recuerdo que Dios es bueno, dice, y tengo esperanza. Y prefiero esperar calladito la salvación de Dios, porque Él es bueno. Jeremías, hermanos, pudo experimentar inmenso dolor en su ministerio, en su vida, pero también un inmenso dolor al ver la condición del pueblo y cómo iba en decadencia, cómo se iban apartando cada vez más de Dios, cómo el pueblo lo perseguía burlándose y mofándose del pecado. Pero en medio de todo ello, Jeremías pudo percibir la bondad de Dios en su misericordia, en su gracia y en su disciplina, en su amor. Mira, en ocasiones la bondad de Dios no se ve como bondad, sino hasta que comenzamos a ver las cosas con la óptica de Dios. Hasta el versículo 21, Jeremías había descrito de una manera horrenda cómo se sentía. Y tú lees eso, y si hasta ahí estuviera escrito, nos quedamos con una imagen horrorizada de lo que estaba pasando. Mas sin en cambio, comienza a ver la bondad de Dios en todo ello. Comienza a mirar las cosas con la óptica de Dios y ve que a pesar de todo eso, la bondad de Dios sigue estando presente. Porque a veces la bondad no se ve como bondad si la vemos con los ojos humanos, con la perspectiva o el razonamiento de los hombres. Pero ponte los lentes de la palabra y te vas a dar cuenta que Dios siempre ha estado contigo, siempre. Siempre ha mostrado un cuidado bondadoso hacia tu vida. Siempre te ha provisto todas las cosas que tú necesitas. Siempre te ha perdonado, siempre te ha disciplinado y te ha restaurado. Porque su bondad es para siempre, hermanos. Siempre. Podemos llegar a preguntarnos, ¿cómo puede ser algo bueno de que yo esté pasando por cierta circunstancia? ¿Cómo puede ser algo bueno que enfrente esto? Pero al final, hermanos, podemos confiar de que aquello es una pequeña pieza en un rompecabezas que va a ser sumamente bueno en nuestras vidas. Es un pequeño engrane en toda una máquina que es perfecta. Así lo veía Jeremías, así lo pudo ver el salmista. La bondad de Dios aún en medio de la persecución. La bondad de Dios aún en medio del dolor.
Ahora, sabemos que no es fácil poder ver la bondad de Dios en medio de las dificultades o en medio del dolor. Por eso necesitamos conocerle más. Por eso necesitamos apegarnos más a su palabra. Cuando enfrentamos el dolor, tenemos que aprender a dejar ese dolor. O cuando enfrentamos necesidades, tenemos que aprender a dejar esa necesidad en manos del Señor, entregárselo, a fin de que no nos impida ver la bondad de Dios. Jesucristo mismo tuvo que lidiar con el dolor. Jesucristo mismo tuvo que entregar su dolor, su dificultad al Padre. Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Tú te has sentido así? ¿Triste hasta la muerte? Es válido. Lo que no es válido es retener esa tristeza, de manera que te impida ver la bondad de Dios. Mira, ¿cuánto le duró esa tristeza hasta la muerte a Jesús? 3 oraciones, de la misma manera. 3 veces fue, se arrodilló y le dijo al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se volvió a levantar, fue con sus discípulos, dijo: están durmiendo, fue a orar otra vez de la misma manera. Si es posible, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se levantó y otra vez oró con las mismas palabras, diciendo las mismas cosas. Después se levantó, fue a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es decir, Dios quiso que bebiera esa copa, pero él ya estaba fortalecido. Ya había aprendido a dejar ese dolor en manos de su Padre. Y se levantó y a enfrentar la cruz, hermanos. Y a ver la bondad de Dios en todo ello, porque dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz y sufrió el oprobio. Estuvo dispuesto a ser contado con los pecadores. Tenemos que aprender a dejar el dolor, la dificultad, la necesidad en manos del Señor, para que no nos distraigan y dejemos de ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Para que no dejemos de ver la bondad de Dios en su cuidado amoroso, en su provisión, en su perdón y restauración. Y la pongamos en todo aquello que según nosotros nos hace falta. En lo que según nosotros no es bueno que enfrentemos. En lo que según nosotros no es bueno que estemos atravesando. Fíjate lo que dice David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. Fíjate, ese salmo debería de llamarse el Salmo de la bondad de Dios. Porque la imagen que nos muestra este Salmo de Dios es de toda su bondad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, su bondad suplirá todo lo que realmente necesite. Me hace descansar en delicados pastos, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia. Y luego dice: su vara y su cayado me infunden aliento. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuál bien y cuál misericordia? Pues la de Dios. Que Dios es absolutamente bueno, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que expresó David, porque conocía a Dios, hermanos. David sabía que el Señor es bueno, es absolutamente bueno, y no cambia ninguna circunstancia, ningún pensamiento, ningún sentimiento, ningún deseo, necesidad, dolor o cualquier otra cosa. Nada cambiará nunca que Dios siga siendo absolutamente bueno con nosotros. Siempre el Señor va a ser bueno y va a mostrar su bondad para con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ver y gustar
de esa bondad. Nosotros solemos ver la bondad de Dios de acuerdo con nuestras expectativas de lo que es bueno. Y con relación a lo que creemos que Dios puede darnos. Pero tenemos que quitar ese pensamiento de nosotros. Tenemos que asegurarnos de conducirnos con base a quién es Dios. Y que la fe en Él, nuestra confianza en Él nos permita mantenernos reconociendo siempre su bondad. Porque cuando no andamos conforme a esa verdad de que Dios es bueno, negamos que realmente Dios sea bueno. Cuando buscamos algo fuera de la voluntad de Dios, niego que Dios tenga algo bueno para mí o mejor. Mira, el Señor es bueno desde el principio de los tiempos. Pecó Adán y Eva. Mira, si hubiéramos sido tú y yo, inmediatamente les aventamos un rayo. Pero Dios mató a un cordero inocente y los vistió. Eso es bondad, hermanos. Jesús está dispuesto a llevar nuestras cargas, aún después de que nosotros fuimos la causa de su asesinato. Pero Él sigue siendo bueno, dispuesto a llevar nuestras cargas, incluso cargarnos a nosotros juntamente con todas nuestras cargas. David expresó: para mí no hay bien fuera de ti, todo lo que es bueno para mí viene de ti, y fuera de ti nada deseo. Tú eres mi Señor. Nosotros necesitamos aprender a ver la bondad de Dios bajo la óptica o la perspectiva de Dios, para que aprendamos a darle respuestas dignas de Él y no mantenernos en una vida de queja, insatisfacción, anhelos frustrados, y aprender a ver a Dios como Él quiere ser visto. Amén. Pónganse de pie, hermanos. ¿Qué tanto reconoces la bondad de Dios en tu vida? ¿Qué está produciendo el reconocimiento de esa bondad? Mira, de nada sirve que digas que Dios es bueno si eso no sirve para cambiarte. Si eso no sirve para mantenerte con un corazón agradecido. De nada sirve que digamos que Dios es quien cuida de nosotros, quien nos provee, quien nos perdona, quien nos compró a precio de sangre, si eso no nos cambia y nos mantiene fieles a Dios en toda nuestra manera de vivir. Solamente estaríamos añadiendo ira para el día de la ira, porque manifestamos un corazón duro e insensible a la verdadera bondad de Dios. Reconocer que Dios es bueno, pero no cambiar nuestra manera de vivir, simplemente añade testimonio en nuestra contra, de que Dios mostró su bondad, pero nosotros no hicimos nada con esa bondad. Tenemos que aprender, hermanos, a reconocer la bondad de Dios desde la perspectiva de Dios. Ya deje el concepto humano. Mira, lo que estás enfrentando, lo que estás viviendo fuera de las consecuencias de tus propias decisiones, es lo que Dios quiere que tú vivas. Y es bueno. Es bueno. Ya dejemos de ver las cosas de una perspectiva humana. Podemos experimentar y ver la bondad de Dios a lo largo de nuestro caminar en esta tierra, y podemos darle respuestas dignas a Dios si estamos dispuestos a ajustarnos a su visión de las cosas. ¿Qué tan dispuesto estás? Cierra tus ojos un momento. Vean qué bueno es el Señor. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta, mi hermano? Si en tu corazón sientes que te hace falta algo,
que no sea cambiar para ser cada vez más conforme al corazón de Dios, tienes tu mirada puesta en otra cosa. Esfuérzate por alcanzar las cosas que Dios quiere producir en ti. Esfuérzate por alcanzar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo demás déjalo en sus manos. De nada sirve estar luchando para que Dios sea menos Dios, porque eso jamás va a pasar. Y si en algún momento Dios te da algo que está fuera de su voluntad, cuidado, porque no sería bondad, no sería vivir conforme a la bondad, sino sí, quizás sería una cuestión de juicio a causa de la necedad. Hay cosas que nosotros podríamos tener incluso fuera de la bondad de Dios, fuera de Dios. Pero eso dejaría de ser absolutamente bueno y se convertiría en algo sumamente peligroso. Enfrentarías lo peligroso del deseo humano. Pides y no recibes porque pides mal, para ti mismo y para tus propios deleites. Nada les falta a los que en Él confían. Porque por la bondad de Dios podemos llegar a tener todo lo que es bueno. Y por esa misma bondad no tendremos nada de lo que no es bueno para Dios. Y es esa confianza en Él, en que Dios es bueno, que nos va a mantener con contentamiento, con satisfacción ante su buena voluntad. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno. No importa lo que yo sienta, piense o crea, tú eres bueno, Señor. No permitas que mi propio deseo, mi propio dolor, me impida ver tu bondad y niegue tu nombre. No permitas que mi corazón se aferre a que tú seas menos Dios, como para darme lo que desea mi corazón. Ayúdame a ajustarme a mí, a tus expectativas de vida. Ayúdame a entregarte mi dolor, mi necesidad, mi aflicción, mi deseo, para que nada me impida vivir tu voluntad. Gracias, Padre, por ser tan paciente conmigo hasta el día de hoy. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, amado Jesús. Nunca quiero negarlo, ni con mis labios, ni con mi forma de vivir, que tú eres bueno, Señor. Eres bueno, Dios. Misericordioso y paciente. Lento para la ira. Tú eres bueno, Señor. Proveedor y sustentador de mis días. Tú das aliento y todas las cosas. Eres bueno, Señor, porque me perdonas, porque me disciplinas, porque me restauras. Ayúdame a ver cada día mayor tu bondad. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame a ver tu bondad en esta tierra. Que nada me aparte de
tener esa comunión íntima contigo que me lleve a esperar en ti, a esforzarme y esperar en ti. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, por tu paciencia y por tu bondad. Qué bueno eres, Señor. Recibe toda la gloria, Padre, de lo profundo de mi corazón, y perdóname si en mis días, si en mi día a día no he podido experimentar tu bondad por estar demasiado distraído o afanado, ensimismado. Pero ahora yo quiero ver tu bondad. Tú eres bueno, Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por la vida de mis hermanos. Gracias porque sé que tú estás obrando en nuestros corazones y queremos afirmar nuestro rostro delante de ti. Queremos estar firmes y constantes. No queremos que nada nos mueva de nuestra confianza en ti. Bendícenos y guárdanos para hacer tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús, recibe siempre toda la gloria, toda la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Sí.